Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Hoy expondré la parte principal del portafolio. Bueno, continuando, tenemos el índice, los elementos de una edificación, los tipos de sistemas estructurales sismorresistentes, la rigidez lateral y fallas comunes debido al sismo, la simplicidad y simetría. Continuando, tenemos los elementos de una edificación. Los elementos de una edificación. En la descripción tenemos que la estructura de una vivienda es la que soporta cargas tales como su peso propio, los pesos de muebles y personas y los efectos de los mismos, ¿no? Está compuesta por los techo, vigas, columnas, muros, cimentación, ¿no? Su materialidad se debe tener consideración al usar materiales resistentes y duraderos para que con el tiempo el proyecto no se desplome. Considerando, es recomendable situar estos elementos de manera simétrica estructuralmente para que puedan ser resistentes a fenómenos, ¿no? Continuando, tenemos como el punto 2 la fuerza de gravedad. Comenta la descripción, que es el peso de personas, mobiliario, etcétera, como peso por unidad diaria sobre las losas de techo, ¿no? En los ejemplos tenemos si la edificación se pone peso vivo o muerto en un extremo sin tener buena estructura, cimentación puede ser un problema, ¿no? En la problemática, actualmente se ven edificios con estructuras complejas, cimentaciones, estructuras que si no están bien realizadas pueden causar desastres, ¿no? Como podemos ver recientemente en el terremoto de parte de Asia, ¿no? Que causó, que causó porque no tenían unas estructuras buenas, ¿no? Podemos ver ejemplos que en los gráficos propios. Podemos ver la fuerza de gravedad en la figura 1, ¿no? La fuerza de gravedad en la figura 2, cómo se distribuye. Bueno, también tenemos la fuerza sísmica. En la descripción comenta que también se representan como fuerzas horizontales aplicadas a la altura de las losas de techos, ¿no? Elementos de mayor peso. Las recomendaciones para evitar deformaciones laterales severas en fenómenos naturales podemos optar por colocar placas y así evitar dañar los elementos estructurales que generan. La fuerza sísmica provoca deformaciones laterales en las edificaciones. En sus conclusiones, tenemos que para poder evitar una torsión en nuestro proyecto se debe distribuir los elementos estructurales de manera proporcional. Y acá podemos ver el ejemplo de lo correcto y lo incorrecto de cada caso, como por ejemplo los elementos de una edificación. Podemos poner que los elementos si presentan elementos con respecto a las normas. Y en la segunda es lo incorrecto, ¿no? Como un albañil a veces puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la fuerza de gravedad, de igual manera, en lo correcto y lo incorrecto, ¿no? En las fuerzas sísmicas podemos ver cómo la estructura fue dañada por un pequeño temblor, ya que no estaba bien ejecutada. Siguiente. Bueno, en los tipos de sistemas tenemos el sistema aporticado. Las ventajas de ese sistema: tiene la ventaja de poder realizar modificaciones al interior de la vivienda, ya que en esos muros no son portantes, ¿no? Las desventajas: es flexible, poco rígida, no es muy utilizada, ya que difícilmente puede controlar las deformaciones. Compuesta por elementos estructurales verticales como columnas, elementos estructurales horizontales como las vigas y los muros de ladrillo. Las características deben ser usadas en edificios de poca altura, de 3 a 4. Requieren buen detallado, requieren elementos fuertes y acero de refuerzo, ¿no? Continuando, tenemos el sistema dual. El concepto está conformado por placas y pórticos
para resistir sismos formados por la combinación de una rigidez resistente y rigidez de una pared de arrastramiento. Las características es factible para máximo de 10 pisos. Dependiendo de la zona sísmica, posee una buena rigidez debido al arrozamiento en los muros. ¿Cuándo se debe usar? Se utiliza para proyectos con características especiales, como grandes volados o cargas concentradas en ciertos puntos. Las características es el sistema más utilizado. Las placas proporcionan más rigidez lateral, los pórticos proporcionan una rigidez lateral menor y soportan las cargas de gravedad. Por último punto, tenemos el sistema de muros de ductibilidad limitada. El concepto, este sistema consta únicamente de muros sin columnas ni vigas, contiene una gran cantidad de muros con poco espacio entre ellos. En sus desventajas tenemos que tienen pocos pisos, de 5 a 7, problemas térmicos y acústicos, no hay columna ni viga, por consiguiente hay mayor desplazamiento en muros. Las características. Todos los elementos divisorios son elementos de concreto. Son placas delgadas de 10 a 12 centímetros, son más económicos que el dual. Las características. Su vaciado de concreto es monolítico, se vacían muros y losas en conjunto. Las instalaciones sanitarias se sujetan a las varillas de refuerzo. Bueno, acá podemos ver en los gráficos de cada tema, ¿no? Por ejemplo, en el sistema porticado podemos ver cómo es el sistema porticado correcto e incorrecto, ¿no? En el sistema dual, de igual manera, podemos ver cómo el sistema está correctamente propuesto en la figura uno y en la segunda está mal puesto, ¿verdad? Y de igual manera tenemos el sistema de muros de ductibilidad limitada, los ejemplos de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Siguiente. Bueno, tenemos la rigidez lateral. La rigidez lateral es la oposición de la estructura a deformarse. Mientras más rígidos los elementos estructurales, menos se deforman ante cargas sísmicas. ¿Por qué limitan las deformaciones? Generan pánicos en los usuarios, generan mayores daños en elementos estructurales y no estructurales. Elementos que aportan los pórticos, que son las uniones de vigas y columnas, los muros, que son las placas o muros, ¿no? La diferencia, edificios de 3 a 4 pisos, los muros pueden ser albañilería confinada. Edificios de 5 a más, es necesario usar placas de concreto armado como elementos sismo resistentes, ¿no? Podemos ver acá un gráfico que nos dice los daños se concentran en una placa, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior de la edificación, ¿no? Las columnas es un elemento estructural que trabaja en compresión. Y en la segunda imagen podemos ver que colapsó el edificio y se derrumbó, ¿no? Podemos ver las fallas en columnas por compresión, cortante, adherencia y flexión, ¿no? La columna corta, podemos ver en la figura uno el golpeteo, ¿no? El desplazamiento lateral, la planta baja débil, la irregularidad en planta, ¿no? Y podemos ver los casos de los ejemplos correctos e incorrectos, ¿no? Que se llevó a ver a través de los tiempos, ¿no? Siguiente. Tenemos también las esquinas